nuestra meditación en esta mañana. Ya se ha dicho que estamos hablando del libro de los Hechos. En el capítulo 2 nos corresponde hoy día. Desde el verso 36 yo voy a leer para tomar sentido a toda la porción completa, y ustedes la van observando allí en la pantalla también, porque vamos a seguir hablando de las características de la iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Y el libro de los Hechos, entonces, capítulo 2, verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Y mientras oramos, yo voy a pedir que alguien me busque agüita, me cambie el agua. Yo necesito lubricación. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta hora. Amado Dios y Padre nuestro, nos acercamos a ti en esta hora en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que es, por sobre todo nombre ante el cual se ha de doblar toda rodilla y toda lengua ha de confesar como Señor. Nosotros en esta mañana con mucha gratitud nos acercamos a tu trono de gracia, confesando que Jesucristo es nuestro Señor y pidiendo la cobertura del Espíritu Santo sobre nosotros, que ilumine nuestra mente, controle nuestros pensamientos, y que la palabra que va a ser entregada en este día sea, oh Señor, apropiada para cada uno de nosotros y sea recibida por cada uno de nosotros también. Danos, Señor, una voluntad rendida, un corazón dispuesto, una mente abierta, un espíritu, oh Señor, atento a oír tu voz y a acatar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Con la ayuda del pastor Ricardo, que me preparó el PowerPoint, porque la tecnología, yo la cogí tarde, La tecnología estaba, pero yo no me atrevía a hacer uso de la tecnología. Así que, con la ayuda entonces del pastor, preparó este PowerPoint, vamos a desarrollar nuestra meditación en esta mañana. El domingo pasado, el pastor Javier comenzó hablándonos acerca de las características de la iglesia fundada por Cristo.
Y él nos dijo también, nos hizo saber que los documentos del Nuevo Testamento de alguna forma buscan corregir tradiciones que se fueron quedando en la vida de la iglesia y se habían instalado como una forma permanente, y se llegó a confundir la tradición con la palabra. Y se le ha llegado a dar tal importancia a las tradiciones que las colocamos al nivel de la palabra del Señor. El pastor Javier nos compartió entonces algunas de las características de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y que las podemos nosotros ver, observar allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde ya leímos. Y a manera de repasar, puedo decir que una de las primeras características que el pastor compartió con nosotros, que la iglesia debe tener una clara comprensión de que vive en los últimos tiempos. Los últimos tiempos fueron inaugurados con la presencia del Señor Jesucristo, la presencia del Hijo de Dios hecho hombre. Se inicia el período entonces de los últimos tiempos. En segundo lugar, la iglesia no está agrietada por las diferencias que agrietan a nuestra sociedad en nuestros tiempos. Tenemos tantas grietas en nuestra sociedad. Hay grietas culturales, grietas económicas o sociales, las grietas sociales, las grietas culturales, sí, las grietas culturales. Y tenemos infinidades de grietas que afectan a nuestra sociedad. Y también están las grietas etarias. De repente hacemos demasiadas divisiones, las grietas sexuales, de género, las grietas de género, las mujeres allá, los hombres acá. Y las iglesias, lamentablemente, algunas de las iglesias, y nosotros no estamos exentos de ello, de caer también en estas grietas que producen división dentro del seno de la iglesia. Y en tercer término, él nos habló que la iglesia está compuesta por personas que abrazan a Cristo y se identifican con sus hermanos. La iglesia, a través de los tiempos, la componemos todos aquellos que un día aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y con su sangre Él nos ha limpiado. Entonces, no solo existimos como iglesia local, sino como iglesia universal. Y a esa iglesia está conformada con personas de todos los tiempos, de todas las razas, pueblos, tribus y lenguas. De manera que nosotros formamos parte también de esa iglesia, la iglesia universal, de la cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Es un error sostener que el pastor es la cabeza de la iglesia. Nunca el pastor será la cabeza de la iglesia. Él fue llamado simplemente para asumir una responsabilidad. Pero la cabeza de la iglesia tiene nombre, y es Jesucristo. Y hay del que ose usurpar ese rol que le corresponde solo a Él. Yo quisiera en esta mañana a invitarles a continuar aprendiendo algo más acerca de las características de la iglesia fundada por Cristo. Ustedes van mirando ahí el desarrollo y vamos, dale a la otra, Janet, por favor, donde aparece entonces la número 4 de las características. La iglesia, desde su inicio, fue consciente de la urgencia y de la veracidad del mensaje a predicar. Y si nosotros leemos aquí, volvemos nuestra vista a las Escrituras,
Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos si ya hemos hecho aquello? Si ya nosotros nos equivocamos, si ya hicimos lo que ustedes acaban de recordarnos, ¿qué es lo que corresponde hacer en esta hora, en este tiempo? Entonces vemos a una iglesia que comienza tempranamente a ser responsable de la urgencia y de la veracidad del mensaje. El mensaje de la iglesia tenía que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Tenía que ver con la exaltación del nombre del Señor Jesucristo. Y Pedro, sin titubear, sin acobardarse, declara en forma enfática que este Jesús que ellos habían crucificado, Dios le había resucitado de entre los muertos y le había constituido el Señor. Él es el Señor. Y entonces, al oír aquello, los judíos que escuchaban atentamente el mensaje entregado por Pedro en este primer discurso, ellos se sienten tocados, se sienten alcanzados, se sienten redarguidos en su mente y en su corazón, y ellos se dan cuenta que han equivocado el camino. Y ellos preguntan con una pregunta legítima, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No era algo limitado o acotado a un determinado número de personas. Este mensaje era para todos aquellos que el Señor llamare. Y sigue siendo el mensaje hoy igual. El mensaje del Evangelio es para alcanzar a ricos y pobres, a sanos o enfermos, a pobres o a sabios y no sabios, a personas cultas y no cultas. El mensaje del Evangelio es para todos aquellos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y todos llevamos esa imagen y semejanza de Dios. Algunos deterioradas, sí. Raídas, sí, a causa del pecado, de los vicios que han afectado a la vida del ser humano. Así que esa es la cuarta característica. La quinta característica, la iglesia era abiertamente corporativa e inclusiva. La iglesia comienza a tomar cuerpo, y como cuerpo comienza a hacer presencia en el medio donde ellos estaban. Pero a la vez esta iglesia era inclusiva, incluía a todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, como decía Pedro. Y la iglesia debe seguir siendo corporativa, creciendo como cuerpo, teniendo cada vez un mayor desarrollo corporativo, pero a la vez la iglesia debe ser profundamente inclusiva, incluyendo a todos, sin distinción de ninguna naturaleza. Todos necesitan ser alcanzados, y han de saber ustedes, queridos hermanos, que a través de encuentro matrimonial la iglesia está llevando a cabo esta inclusión a personas que son marginadas por la sociedad, por su condición civil, porque fracasaron en un matrimonio y ahora se han unido en pareja con otra persona
con otro hombre o con otra mujer, porque de esas parejas estoy hablando. Entonces la iglesia los ha incluido y los está alcanzando a ellos también. Y ellos hoy se están dando cuenta de la necesidad de Jesucristo en sus vidas. Y es allí donde ellos abren su corazón y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador personal. Nuestro mensaje tiene que alcanzar a toda criatura, sin distinción de ninguna naturaleza, porque así está expresado en el Evangelio. Y predicar el Evangelio a todos los matrimonios, y nada más que a los matrimonios. No, es a toda criatura. Y en todas esas criaturas están aquellos que tienen convivencia por largos años y que por situaciones civiles, legales, no han podido solucionar sus problemas, pero ellos tienen un alma que salvar. Un alma por la que Cristo también dio su sangre. Ya llegará el momento en que ellos vayan solucionando sus problemas legales. Y de hecho así ha sido. Lo hemos visto y con gozo, con alegría. Vienen aquellos que vivieron encuentros matrimoniales en un estado de convivencia y vienen diciéndome, pastor, ya nos casamos por el civil, ahora queremos la bendición. Y eso es hermoso, porque ellos solitos, sin presión, han dado los pasos necesarios para formar parte de este cuerpo del cual tú y yo formamos parte. Nadie, querido hermano, nadie debe sentirse marginado de este cuerpo. Ni nosotros vamos a colocar normas marginativas para que nadie se sienta excluido. Tenemos que cuidar de no marginar a nadie, porque todos, delante de Dios, toda persona es importante. Todos tenemos necesidad de salvación. La sexta, en el verso 46, la iglesia era profundamente comunitaria. Vivían en comunidad. Nos dice el verso 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comienzo antes todavía. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Era una iglesia profundamente comunitaria. Y en relación a esto, pensando en esto, yo podría decir, como escribe el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, el Señor, despertó mi entendimiento en esta madrugada de hoy y trajo a mi mente una persona que ha formado parte de nosotros y que no la hemos estado viendo. Y si yo digo su nombre, ustedes van a recordar, Mayerlin, la esposa de nuestro hermano que partió con el Señor. Yo no tenía cómo tener su nombre en mi cabeza, pero Dios despertó mi entendimiento. Y tenemos que preocuparnos por aquellos que dejan de venir y no solo extrañarlos, no solo echarlos de menos, sino que tenemos que tomar el teléfono y llamarlos. Y si no tiene el teléfono, solicítelo acá, en la secretaría de la iglesia. Y a ese que usted está echando de menos, que está extrañando, que no le ve, dele una llamada. Dígale, te he extrañado, no te he visto. Eso nos habla de ser una comunidad. A veces, queridos hermanos, y con todo respeto lo digo, a veces encontramos más comunidad en la selva, entre los irracionales, que entre nosotros que somos seres racionales. Todos ustedes ven de repente un Discovery Channel, o un Animal Planet. ¿Y cómo andan en comunidad? Por ejemplo, los news, que son una especie de vacuno. Ellos se mueven en manada, emigran en manada.
siempre están juntos y defienden a aquel que está siendo atacado por alguna fiera salvaje. Y no solo ellos, otros más también. Vieran ustedes, es interesante comenzar a observar la naturaleza, cómo ella nos entrega lecciones a nosotros también. Debemos desarrollar un espíritu comunitario, todos nosotros los que formamos parte de la iglesia. Dice que ellos se reunían cada día, ya sea en las casas, ya en el templo, pero estaban constantemente reunidos. Y ellos compartían en el templo, compartían en las casas, compartían todo lo que era necesario poder compartir para mantenerse unidos, estrechamente vinculados el uno con el otro. A veces llegamos al templo y carecemos nosotros de una vida en comunión porque ni siquiera sabemos cómo se llama el hermano o la hermana que se sienta delante o detrás de nosotros, porque nunca le hemos hablado, nunca le hemos dicho cómo te llamas, nunca nos hemos preocupado de conocerlo en realidad. Llegamos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. En la vida de la iglesia fundada por Cristo, esta era una característica. Eran una comunidad. Y nosotros debemos recobrar esa característica en este tiempo. Debemos seguir siendo comunidad. Debemos mantenernos en comunidad. Debemos extrañar a aquel que no lo vemos y debemos llamarlo, interesarnos por él, porque él también tiene un alma hermosa que salvar y nosotros somos llamados a velar también. Esto no es tarea pastoral simplemente, no es tarea del diaconado de la iglesia solamente, es tarea de todos nosotros, porque todos nosotros formamos parte de la iglesia. Que el Señor nos ayude a ser comunitarios, ¿ya? A ayudarnos. Y a propósito de ser comunitario, allí me están mostrando algo que vamos a dar a conocer hoy, pero que, no, déjalo ahí, no, que el próximo domingo vamos a solicitar tiempito para avisarlo y que estemos todos. Como voy a estar ausente esta semana, no quise echar a andar hoy. Tenemos un equipo de visitación. Pastor Javier me ha pedido que forme un equipo de visitación para llegar a la casa de aquellos que estamos extrañando, que echamos de menos, de aquellos que necesitan una visita. Esto es despertar nuestro espíritu comunitario. Entonces, el próximo domingo, Dios mediante, le vamos a entregar papelitos donde ustedes van a poder, o si ustedes necesitan una visita, no pida visita pastoral porque no solo los pastores van a visitar. ¿Necesita una visita? Hay un equipo de diferentes edades. Hay de matrimonios jóvenes, hay de matrimonios de mediana edad y de matrimonios maduros también. Queremos alcanzar a todos los estamentos o los grupos etarios de nuestra iglesia, ¿ya? La Unión Femenina tiene sus visitadoras, ellas se preocupan por su gente, pero como iglesia no tenemos nada. Y Dios mediante, el próximo domingo sí, vamos a echar a andar, y yo he estado contactando a algunos matrimonios que los necesito para formar parte de este ejército, el ejército de la visitación. Vamos a encargarnos de eso. Así que Dios mediante, el próximo domingo, chiquillos, Giselle y Pedro son mi ayudante, mi asistente en este caso, porque ellos se mueven en todo lo que es el terreno de la computación, entonces para tener todos los datos y antecedentes rápidamente. Así que el Señor nos ayude en ello, ¿ya? 7. La séptima característica, la iglesia era perseverante. La iglesia fue perseverante.
La pregunta es para nosotros hoy, ¿somos nosotros perseverantes hoy? ¿Hay un sentido de perseverancia en cada uno de nosotros? El verso 42 retorno y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia que perseveraba, pero no perseveraba en cualquier cosa. No perseveraba en lo que a ellos se les antojase. Tenían una clara directriz. Había un proyecto que llevar a cabo. Y ese proyecto se inicia con la doctrina. La iglesia hoy ha perdido lo básico, lo importante. Muchos de los creyentes ni siquiera saben qué es lo que creemos. Ignoramos muchas cosas de la doctrina porque no hemos tomado conciencia de estudiar metódicamente, sistemáticamente en una academia bíblica. Porque nos hemos conformado con venir, cantar, ofrendar, orar, escuchar, despedirnos y chao. Pero hay mucho más. La iglesia tiene mucho más que dar. Por eso se ha implementado la academia bíblica para que todos nosotros podamos conocer bien qué es lo que creemos. Para los nuevos hermanos que están siendo añadidos a la iglesia, hay un curso que se llama Conociendo mi Iglesia Local, que tiene que ver de dónde nacemos, quién fue el fundador, quién dio inicio a esta iglesia local llamada Alianza Cristiana y Misionera. La iglesia en su conjunto es fundada por el Señor Jesucristo. Él es el fundador de la iglesia, pero la congregación, para no confundirlo, las congregaciones, Alianza Cristiana y Misionera tuvo su origen en algún lugar. Una persona Dios utilizó. El cómo nace este movimiento también. Yo no se los voy a decir aquí. Quiero desafiarlos a tomar el curso. Porque este es un curso rotativo permanente. Se va a estar dando siempre. Y cuando usted escuche, se va a dar el curso de Conociendo mi Iglesia Local, usted es desafiado a tomarlo. ¿Quién lo enseña? El pastor Jaime Soto. ¿Y quién les habla? Yo tengo un lindo grupo de hermanos que están estudiando el día martes. Pero podemos, terminado ese, iniciar otro grupo de crecimiento. Necesitamos ser una iglesia perseverante en la doctrina que hemos recibido. Debemos perseverar en la comunión, debemos practicar la comunión. El conocerlos, no necesariamente ir a tomar té a las casas, pero si está acompañado de eso, qué bueno también. ¿Ah? Pero que nos conozcamos, que tengamos instancia en que podamos conversar. Si ustedes preguntan, si yo como pastor conozco a mis hermanos, puedo decirle gloria a Dios que, para no ser inexacto, creo que un 80% de la membresía de esta iglesia están aquí en mi disco duro. Están con sus rostros, con sus nombres. Y no solo los adultos, yo me conozco los nombres de los niños también. ¿Por qué? Porque yo tengo ese hábito de saludar. Ustedes me van a ver siempre recorriendo el templo. Porque me interesa saber quiénes son, de dónde vienen, conocer sus nombres, ¿verdad? Ellos que hoy yo hablé con ellos. Eso es importante. Ya quedarán sus nombres aquí. En la medida que yo tengo contacto con ellos, los de encuentro matrimonial son los que más, con mayor facilidad memorizo, porque los tengo ahí, los conozco, los veo cada viernes, me junto con ellos, los abrazo, pero eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. No es tarea pastoral, es tarea de todos nosotros.
Debemos perseverar en la comunión, en las oraciones. El culto de oración, lamentablemente, es el culto más pobre de la iglesia. Todas las iglesias tienen el mismo problema. Amamos poco la oración. Estoy seguro que si tenemos un culto solo de alabanza, el templo se llena. Todos quieren cantar. Nos gusta la farándula. Discúlpenme ustedes. Pero poco interés tenemos por relacionarnos con nuestro Señor y Dios a través de la oración. Que el Señor nos ayude a recobrar también. Es característica de la iglesia, característica que hemos perdido. La iglesia no es perseverante hoy, estoy hablando de la iglesia en su contexto general. La iglesia hoy no persevera en la doctrina apostólica, esa que heredamos de los apóstoles. No perseveramos en la doctrina que nuestro Señor Jesucristo entregó, creemos cualquier cosa. Y la iglesia hoy va detrás de las personas y no detrás de quién debemos ir. El Señor de la iglesia. La 8. La iglesia gozaba del favor del pueblo. ¿Qué significa esto? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, teniendo favor. La iglesia era reconocida, respetada y admirada. La iglesia del primer siglo era conocida, respetada y admirada. ¿Sabe dónde le denominan cristianos a la iglesia por primera vez? En un lugar lejano de Jerusalén llamado Antioquía. ¿Por qué le denominaron cristianos? Porque vieron en ellos a pequeños Cristos. Vieron en ellos la enseñanza, la forma de hablar del Señor Jesucristo. Los llamaron cristianos. No fueron los creyentes que se autodefinieron como cristianos. Fue el mundo. Fue el entorno donde la iglesia estaba, que ellos dijeron, estos son cristianos, porque hablan como Cristo, viven como Cristo, aman como Cristo. Si nos pusiéramos nosotros hoy a la par de aquellos que fueron reconocidos como cristianos, fueron reconocidos por el pueblo, fueron admirados y respetados, ¿podríamos decir nosotros que hoy nosotros somos admirados, somos respetados? No estamos tan seguros, ¿verdad? No estamos tan seguros. Porque la iglesia del primer siglo, su mensaje era exaltar a la persona del Señor Jesucristo y no, escúchame bien, y no menoscabar lo que otros creen. No ridiculizar en lo que otros creen. Por eso la iglesia ha perdido el respeto del mundo. Si la iglesia se preocupara solo de exaltar el nombre de Cristo, hoy sería respetada, sería reconocida. No somos llamados a predicar en contra de otra religión, somos llamados a predicar el nombre de Cristo. No somos llamados a predicar en contra de la moda. Yo tuve la oportunidad de escuchar a un viejo pastor pentecostal, ya no está con nosotros, Remigio Riquelme, no sé si el pastor Pablo escuchó hablar acerca de él. Remigio Riquelme. Él un día a través de la radio dijo, ¿hasta cuándo vamos a perder el tiempo predicando en contra de la moda?
Si las mujeres llegan con pantalones a la iglesia, déjenlas que lleguen con pantalones. Si los hombres llegan con el pelo largo a la iglesia, déjenlos que lleguen con el pelo largo. Si llegan con aro, déjenlos que lleguen así. Si se tiñen el pelo, déjenlos que así lleguen. Es el Espíritu Santo de Dios el que tendrá que hacer la obra en cada corazón. Oh, ese hombre, y eso, ¿sabe cuándo fue eso? 1974. Ese era un pastor vanguardista en aquel tiempo, cuando lo que se asentaba era la moda, el cómo llegas a la iglesia, el cómo vienes. Querido hermano, nuestro mensaje es más trascendente que las cosas temporales de este mundo. Nuestro mensaje tiene que ver con la persona más importante, y ese es Jesucristo. Y a Él nosotros tenemos que exaltar. Teniendo en cuenta estas características, el Señor, dice la palabra, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No era preocupación de la iglesia de a cuántos alcanzar. La iglesia simplemente se encargaba de predicar el Evangelio. Y quien hacía la obra era el Espíritu Santo de Dios, que estaba acompañando a la iglesia en su transitar por este mundo. Es porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros tenemos que recobrar aquello que hemos perdido. Que el Señor nos ayude a recobrar aquellas características que hemos perdido como iglesia. Y para recapitular lo que hemos estado hablando, esa iglesia del primer siglo, la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, que tenía características que debieron mantenerse en el tiempo y que la iglesia las ha perdido, ¿sabe? Por comenzar a entrar tradiciones a la iglesia, fue necesaria la reforma protestante, porque la iglesia había dejado de lado la palabra y se había ido tras otras cosas. No necesariamente ídolos, no necesariamente idolatría, sino que se estaba enseñando algo distinto, diferente a lo que la palabra enseña. Entonces, esas características debemos recobrarlas nosotros hoy. En esa iglesia del primer siglo había un compañerismo contagioso. ¿Podemos decir que nosotros tenemos un compañerismo contagioso hoy? Si ni siquiera sabemos cómo se llama el que está a nuestro lado. Con suerte recordamos el nombre del marido o de la esposa. ¿Ya? Había verdadera comunión unos con otros. Partían el pan, participaban de la adoración a Dios. Era una iglesia profundamente devota, por decir un concepto, al Señor. Rendía plena adoración al Señor de la iglesia. Era una iglesia que participaba de las oraciones públicas y de las privadas. Todo lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Se caracterizaban por ser alegres. Gozaban del reconocimiento del pueblo por su buena conducta. Escúchalo bien, dentro y fuera del templo. ¿Nos reconocerán nuestros vecinos por nuestra buena conducta allá en el barrio donde vivimos? Una vez, en un lugar de nuestro largo país, ocurrió una situación. Recién llegados de la iglesia, el matrimonio comenzó a pelear. Todos los vecinos se enteraron de la disputa que tenían. Y ellos, y estos son evangélicos. ¿Dónde queda el nombre de Cristo allí? Es vituperado, es menospreciado a causa de nuestra conducta inadecuada. Que el Señor nos ayude a recobrar las características de la iglesia fundada por Cristo.
No la fundó ningún hombre, la fundó Él. Y Él es el Señor de la iglesia. Que el Señor nos ayude a nosotros como denominación a recobrar características perdidas. Oramos. Lo dejé preocupado hoy día. Pero de eso se trata, que queden preocupados. Padre amado, quiero darte gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos estas reflexiones que yo he hecho en mi escritorio, en mi oficina, delante de ti. Pensamientos que surgieron en mi mente, Señor, y fueron puestos en el papel para luego colocarlos aquí en la pantalla. Señor, queremos decirte en esta hora, en forma muy sincera, que tú nos ayudes a recobrar características perdidas, Señor, como iglesia fundada por ti. Ayúdanos, oh Señor, a ser una iglesia perseverante en la doctrina que hemos recibido. Una iglesia, oh Señor, que mantiene la comunión los unos con los otros. Una iglesia que se preocupa de aquellos que han dejado de venir y que no están aquí. Una iglesia, oh Señor, que comparte, oh Señor, que tiene una convivencia, una sana y grata convivencia delante de ti, y que nos congregamos, oh Señor, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre y para participar activamente en la oración. Señor, bendícenos en este día, guárdanos y despide, oh Señor, a mis hermanos un momento más con tu paz y con tu bendición a cada uno de sus hogares. En el nombre de Jesús.